El tirano que me gobierna había enseñado incluso a mi pobre hijo, que pereció en este triste aniversario, a despreciarme y a sentir disgusto hacia mí. Tal era su desobediencia a mis órdenes y ruegos, que aquel día emprendió el fatal viaje. Qué sufrimientos, qué humillaciones he tenido que soportar desde entonces. Soy prisionero en mis propios dominios. Debería temer el envenenamiento, pero como sé que el desdichado tiene un sórdido interés en mantenerme viva y que mi muerte sería la señal de su ruina, no temo nada en ese sentido. Pero no puedo moverme sin la odiosa, horrible y vulgar cancerbera, esa terrible irlandesa que sigue cada uno de mis pasos. Por la noche me cierran con llave en mis habitaciones como si fuera una delincuente, y solo me atrevo a abandonarlas cuando se me ordena presentarme a mi lord. Ordenarme a mí, para estar presente en sus orgías con sus compañeros inseparables y escuchar su odioso conversar a medida que se desliza en la repugnante locura de la intoxicación. Ha abandonado incluso toda apariencia de fidelidad, él que juró que yo sola podría atacarle o atraerle, y ahora trae a sus vulgares concubinas ante mis propios ojos y se atreve a pedirme que reconozca como heredero de mis propiedades al hijo que ha tenido con otra. No, nunca me doblegaré. Tú y solo tú, mi George, mi primer amigo, heredarás las propiedades de los Lyndon. ¿Por qué el destino no me unió a ti en lugar de a este odioso hombre que me mantiene bajo su dominio para hacer feliz a la pobre Calista? Y así, las cartas ocupaban hojas y más hojas escritas en una letra pequeñísima. Dejo a cargo de cualquier lector sin prejuicios el decidir si quien escribió tales documentos no fue la criatura más tonta y vana que jamás haya vivido en la tierra, y si no había que cuidarla y vigilarla estrechamente. Podría copiar montones de rapsodias dirigidas a Lord George Penning, en las que revivía su antigua llama de amor, en la que se dirigía a él llamándole por los nombres más afectuosos, y en las que le imploraba encontrar un refugio para ella contra sus opresores, pero su lectura fatigaría tanto al lector como a mí, el copiarlas. El hecho es que esta desgraciada mujer acertó a escoger el truco para escribir mucho más de lo que aparentemente se decía. Siempre estaba leyendo novelas y libros que no valían para nada. Se situaba a sí misma en lugar de personajes imaginarios y se refugiaba en actos heroicos y sentimentaloides, con un espíritu tan mezquino como no he conocido en ninguna otra mujer, mostrando, sin embargo, la más violenta disposición hacia el amor. Siempre escribía como si se encontrara en un rapto de pasión. Conservo una elegía a su perro faldero, que es la pieza más tierna y patética que jamás escribiera, y notas llenas de la mayor ternura dirigidas a Betty, su criada favorita, a su ama de llaves, peleándose con ella, a media docena de personas conocidas a las que se dirigía como si fueran los amigos más queridos del mundo, olvidándose inmediatamente después de todo, en cuanto adoptaba las características de un nuevo personaje. En cuanto a su amor por los niños, el pasaje arriba descrito muestra su capacidad para tener verdaderos sentimientos maternales. La misma frase en la que recuerda la muerte de un hijo sirve para poner al descubierto su egotismo y para lanzar su rencor contra mí, y solo se le ocurre llamar al otro de la tumba para que le pueda servir de alguna ventaja personal. Si yo traté severamente a esta mujer, manteniéndola alejada de sus aduladores, que no habría hecho más que introducir cizaña entre nosotros dos, y encerrándola para que no cometiera ninguna tontería, ¿quién me puede acusar de estar equivocado? Si alguna mujer se merecía una camisa de fuerza, era precisamente mi Lady Lyndon, y en mis tiempos conocí a personas cargadas de grilletes y con sus cabezas rapadas yaciendo sobre la paja, que no habían cometido ni la mitad de tonterías cometidas por esta criatura tonta, vana y encaprichada. Mi madre se enfureció tanto por las acusaciones que contenían estas cartas contra ella y contra mí mismo, que sólo con las mayores dificultades pude evitar que descubriera a Lady Lyndon que conocíamos su existencia, pues desde luego me hice el propósito de que mi esposa siguiera ignorando que conocíamos sus propósitos. Deseaba saber hasta dónde llegaban tales designios y qué artimaña sería capaz de utilizar. El interés de las cartas aumentó a medida que se fueron sucediendo, como dicen que ocurre con las novelas. Se narraban tales detalles de cómo la trataba que habría hecho estremecer el corazón a cualquiera. No sé de cuántas monstruosidades no me acusó y a qué miserias y falta de alimentos no se sometió para sucumbir, pero mientras tanto vivía excesivamente gruesa y atendida, según indicaban todas las apariencias exteriores, en nuestro hogar del castillo de Lyndon. La lectura de novelas y la vanidad había trastornado su cerebro. No podía decirle una palabra brusca y les puedo asegurar
que se merecía miles al cabo del día, a pesar de lo cual ella afirmaba que la estaba torturando, y bastaba que mi madre protestara por cualquier cosa para que ella cayera en un rapto de histerismo, declarando que la causa se debía a aquella valiosa y anciana dama que era mi madre. Al final empezó a amenazar con suicidarse y aunque mantuve alejados todos los cuchillos de su alcance, seguí dejando todos los remedios del doctor a su completo servicio, conociendo muy bien su carácter y sabiendo que no había mujer en la cristiandad que estuviera menos predispuesta que ella a quitarse la vida. Sin embargo, sus amenazas causaron un evidente efecto en las personas a quienes iban dirigidas sus cartas, pues los paquetes de la modista comenzaron a llegar con mayor frecuencia y las facturas que se le enviaban contenían seguridades de una próxima ayuda. El caballeroso Lord George Penning no tardaría en llegar para rescatar a su prima, haciéndome el cumplido de decir que esperaba liberar a su querida prima del control del más atroz villano existente en la humanidad, y que, cuando estuviera libre, se tomarían medidas para llevar a cabo el divorcio sobre la base de crueldad y de toda especie de malos tratos por mi parte. Guardé copias de todos estos preciosos documentos, tanto de una parte como de otra, escritos por mi pariente antes mencionado, ahijado y secretario Mr. Redmond King, el agente más valioso que podía disponer en la propiedad del castillo de Lindon. Era hijo de mi antigua amada Nora, de quien me había hecho cargo en un rapto de generosidad, prometiendo que me ocuparía de su educación en el Trinity College y que le dotaría para toda la vida. Pero después de que el muchacho pasara un año en la universidad, los profesores no le admitieron ni en las clases ni en las lecturas hasta que no se pagaran las facturas de la universidad. Ofendido por esta forma de exigir la exigua suma de vida, retiré mi protección a la institución y ordené al caballero que regresara al castillo de Lindon, donde puede utilizarse valiosamente de 100 formas distintas. Mientras vivió mi pobre hijo, él se encargó de su educación hasta donde se lo permitía su elevado espíritu, pero les puedo asegurar que el pobre y querido Brian se ocupó muy poco de los libros. Después se encargó de llevar las cuentas a Mistress Barry, copió mi propia e interminable correspondencia con los abogados y agentes de mis variadas propiedades, jugaba conmigo y con mi madre las cartas por la noche, como era también un muchacho ingenioso, aunque tenía un carácter grosero y mezquino, comprensible, teniendo en cuenta quién era su padre, acompañaba a mi Lady Lindon cuando ésta tocaba la espineta o leía francés e italiano con ella, idiomas que mi esposa conocía bastante bien, y en los que él también llegó a ser un perfecto conversador. A mi vigilante madre le disgustaba mucho escucharles hablar en estos idiomas, pues al no comprender una sola palabra de lo que decían, Mistress Barry se ponía furiosa cuando les oía hablar, y siempre decía que estaban planeando algo. Cuando los tres se encontraban juntos, Lady Lindon solía molestar a la anciana dirigiéndose a Queen en uno u otro de estos idiomas. Me sentía perfectamente confiado en cuanto a su fidelidad, pues había educado al muchacho y le había encargado de beneficios. Por otra parte, tuve varias pruebas de su honradez. Fue él quien me trajo 3 de las cartas de Lord George, que en contestación a alguna de las quejas de milady. Estas cartas se hallaban ocultas entre el cuero y las tapas de un libro que fue enviado por la librería para que fuera leído por milady. Él y mi esposa también disputaban con frecuencia. Cuando ella se encontraba en un momento de buen humor, imitaba su modo de andar, pero cuando se encontraba en sus momentos de altanería, se negaba a sentarse a la mesa con el nieto de un sastre. Evidentemente cualquier otra compañía que no sea ese odioso King, me dijo, cuando le propuse que se marchara a entretenerse con los libros y la flauta de él, pues aunque disputábamos con frecuencia, no debe suponerse que siempre estábamos igual. A veces me portaba con ella de una manera muy atenta, en otras ocasiones éramos buenos amigos durante un mes, después discutíamos durante 15 días, más tarde ella se mantenía confiada durante un mes en sus habitaciones. Todas estas circunstancias domésticas eran anotadas por milady de modo muy peculiar en su diario de cautividad, como ella le llamaba, y por fe que es un bonito documento. A veces escribe: mi monstruo ha sido casi amable hoy, o bien, mi rufián se ha dignado a sonreír. Después rompía en expresiones de un odio salvaje, pero para mi pobre madre siempre había expresiones de odio. Decía: la fiera está enferma hoy, quisiera que muriera, o bien, la horrible y vieja irlandesa me ha tratado hoy como a uno de sus criados de Billinghayst, etc. Todas estas expresiones leídas a Mistress Barry o traducidas del francés y del italiano en que estaban escritas, muchas de ellas, no dejaban de mantener en un estado de perpetua furia a la anciana dama, por lo que mi perro guardián, como yo la llamaba siempre, estaba alerta.
En cuanto a la tarea de traducir de estos idiomas, el joven Quinn me fue de un gran servicio, pues yo tenía unos conocimientos elementales de francés y de alto alemán que, desde luego, conocí muy bien cuando estuve en el ejército, pero no sabía nada de italiano, por lo que me sentí muy agradecido por los servicios de un intérprete tan fiel y barato. Pero este intérprete fiel y barato, este ahijado y pariente sobre quien y sobre cuya familia había derramado enormes beneficios, estaba tratando de traicionarme y, al menos durante algunos meses, se alió con el enemigo en contra mía. Creo que la razón por la que no actuaron antes fue por el deseo que mueve a todas las traiciones, el dinero, del que existía una gran escasez en toda la casa, pero también ellos consiguieron un suministro de dinero a través del canalla de mi ahijado, que podía salir y entrar sin despertar sospechas. Todo el plan fue trazado ante nuestras propias narices. Se preparó así el carruaje y los medios para escapar, mientras yo no sospeché sus propósitos. Un simple accidente me dio a conocer cuál era su plan. Uno de mis hombres tenía una hija muy bonita. Su novio era un joven que traía la correspondencia del castillo de Lindon, y por Dios que había allí más de una apremiante carta para mí. El joven le contó a su novia cómo había traído una bolsa de dinero desde la ciudad para Mr. King y cómo Tim el correo le dijo que debía llevar un carruaje hasta el agua a una hora determinada. Miss Roney, que no tenía secretos para mí, me contó toda la historia, me preguntó qué plan quería llevar a cabo y a qué pobre y desgraciada muchacha estaba a punto de alejar de allí con el carruaje solicitado, sobornándola con el dinero que había hecho traer de la ciudad. Entonces descubrí todo el secreto, llegando a la conclusión de que el hombre a quien habían apadrinado en el bautizo estaba a punto de traicionarme, pues inmediatamente encogerles a ambos en el mismo momento en que intentaban escapar, saliéndoles al paso en la balsa que debían coger para llegar al carruaje, matando al joven traidor ante los ojos de la propia Lady Lindon. Pero, después de pensármelo otra vez, me di cuenta de que las noticias de la huida se extenderían por todo el país, haciendo que la justicia tomara cartas en el asunto, lo que en definitiva no presentaba ningún bien para mí. Así pues, me vi obligado a tragarme mi justa indignación y a contentarme con aplastar aquella asquerosa conspiración justo en el momento en que se iba a realizar. Regresé a casa y en media hora, y gracias a unas pocas de mis terribles miradas, tuve a mi Lady Lindon arrodillada ante mí pidiéndome perdón, confesándolo todo, dispuesta a jurar y asegurar que nunca volvería a intentarlo de nuevo, y declarando que estaba 50 veces dispuesta a decir que todo me lo debía a mí, pero que temía mi cólera contra el joven, su cómplice, que había sido en realidad el autor e inventor de todo el plan. Aunque sabía muy bien por las falsas que eran todas aquellas afirmaciones, pretendí creerlas. Así pues, le rogué que escribiera a su primo Lord George, que le había proporcionado el dinero tal y como ella misma admitiera, y con quienes se había acordado todo el plan, afirmando en pocas palabras que había cambiado de opinión sobre el viaje propuesto, y que, como su querido esposo estaba bastante delicado de salud, prefería quedarse en casa para cuidarle. Por mi parte añadí una seca postdata en la que decía que tendría un gran placer en recibir a mi lord si éste tenía la gentileza de venir a visitarnos en el castillo de Lindon, y que deseaba renovar una amistad que me había proporcionado tantas satisfacciones en otro tiempo. La hubiera buscado, añadía, en cuanto me hubiera encontrado en vuestra vecindad, anticipando así el placer de un encuentro con vos. Creo que debió entender perfectamente bien el significado de mis palabras, que no era otro que hacerle comprender mi deseo de volverle a atravesar el cuerpo a la primera ocasión que se me presentara. Después tuve una escena con el pérfido canalla de mi sobrino, en la que el joven réprobo demostró una audacia y un espíritu para el que yo no estaba bien preparado. Cuando le acusé de ingratitud, me dijo: «¿Qué os debo? He trabajado para vos como ningún hombre ha hecho por otro, y he trabajado sin recibir por ello un solo penique como salario. Fuisteis vos mismo quien me pusisteis contra vos, obligándome a cumplir una tarea contra la que se revolvía toda mi alma, haciéndome que espiara a vuestra desgraciada esposa, cuya debilidad es tan digna de lástima como sus desgracias y el mal tratamiento de que la hacéis objeto. Ni la carne ni la sangre pueden soportar de forma en que la tratáis. He intentado ayudarla a escapar de vos, y lo volvería a hacer si se presentara la oportunidad, y así os digo con franqueza». Cuando le dije que le volaría la cabeza por su insolencia, me contestó: «Bah, matar al hombre que salvó una vez la vida de vuestro hijo y que después se dedicó a evitarle la ruina y la perdición hacia la que le llevaba un padre perverso, cuando un poder misericordioso se interpuso llevándoselo para siempre de esta casa de crímenes».